Bien, para concluir esta temática es necesario que nosotros estudiamos en 5 esferas grandes qué es lo que causa o qué es lo que está causando el cambio climático. Entonces, a partir de estas 5 grandes áreas, nosotros podemos estudiar qué consecuencias tenemos en la agricultura, en los recursos hídricos, en la biodiversidad, el impacto en las zonas costeras y en la salud humana como tal. Veamos cada una de ellas en detalle. Dentro de lo que nosotros tenemos en sistemas costeros y áreas de baja altitud, es decir, cercanas al nivel cero del nivel del mar, nosotros podemos tener problemas asociados a inundaciones, hundimientos y a erosión costera. Entendemos por erosión costera al movimiento continuo del mar sobre las playas o sobre sistemas rocosos de tal forma que se van produciendo erosión de la tierra de forma continua. Esto obviamente se produce de forma natural, sin embargo, por la actividad humana, dicha erosión se produce con mucha mayor velocidad. Además, el otro problema que se tiene y tanto se comenta, por ejemplo, es que el calentamiento global produce el derretimiento de los sistemas polares que tenemos nosotros, como reservas de hielo o de sistemas de baja temperatura, de tal forma que ese hielo que nosotros tenemos en los polos va a provocar un incremento del nivel del mar. Y hay muchas ciudades a nivel mundial que se encuentran a baja latitud, a baja altitud, de tal forma que dichas ciudades pueden enfrentar problemas de inundamiento que hasta el momento no se ha tenido mayor problema. Sin embargo, la proyección es que dentro de 20, 30 años ese problema puede ser bastante grave. Y por último, pues asociado a eso, las inundaciones por elevaciones del nivel del mar como tal. Lo siguiente también es que produce impacto en los sistemas marinos porque los cambios climáticos producen redistribución global de las especies. Como tal, los animales, muchos de los que migran, buscan sistemas para poder reproducirse o para poder pasar el invierno. Entonces, si los animales detectan cambios climáticos o lugares en los cuales ellos ya no sienten adecuado su ambiente, entonces buscan otros lugares, de tal forma que esto produce migración de especies hacia lugares que anteriormente no tenían determinadas especies y naturalmente esto produce una contaminación en el ecosistema que recibe. Entonces, a partir de esto podemos notar que unas especies pueden provocar problemas en el ecosistema, en la biodiversidad natural de un determinado lugar. Además, produce reducción de la biodiversidad marina porque hay determinados animales que tienen asociado un determinado nivel de temperatura del agua para poder sobrevivir, y si dicha temperatura se está incrementando, también produce la migración, pero muchos de los animales no logran evacuar y por ende pues terminan o adaptándose o prácticamente muriendo ante la variación climática. Además, también tenemos reducción de la productividad de la pesquería y otros servicios ecosistémicos. Asociado también a la redistribución global, los pesqueros ya no encuentran animales en los mismos lugares en los cuales ellos pescaban. Entonces, el ser humano tiene que adaptarse a esa situación de tal forma que tiene que navegar mayores distancias para poder pescar las mismas concentraciones de animales que anteriormente hacían. Además, la riqueza de especies y el potencial de captura en pesca se incrementa en medias y altas latitudes y decrecerá en los trópicos, por lo mismo que comentábamos que las mayores temperaturas se producen en lo que nosotros tenemos acá en el Ecuador. Entonces eso provoca que las especies prácticamente busquen sistemas que tienen menor temperatura. Bien, además, en otras áreas también tenemos en las áreas urbanas como tal, erosión costera debido al incremento del nivel de ríos y lugares en los cuales no se tienen medidas de contención para ello. Acá, por ejemplo, en la capital de nuestro país es bien común eso, que cuando llueve demasiado los ríos desbordan y los sistemas de mitigación que se tienen no son lo suficientemente adecuados como para lograr contenerlos en un cauce determinado. Y esto provoca que, por ejemplo, se inunden calles y aunado también al hecho de que el sistema de alcantarillado muchas veces es deficiente o está contaminado con mucha basura producida por nosotros mismos. Entonces esto también provoca que tengamos erosión en las áreas urbanas. Ahora, otra cosa que también tenemos como cambio climático es el de la mayor polución del aire. La mayor concentración de vehículos en las zonas urbanas, las cuales poseen mucha concentración poblacional, entonces producen mucha contaminación debido a los desechos de los derivados del petróleo. Llámense para ese caso dióxido de carbono, óxidos nitrosos, etc. Entonces esto provoca que también haya mayor polución en el aire, mayor contaminación en el mismo. Otro problema bastante grande que tienen las áreas urbanas es la escasez del agua. En la escasez del agua viene provocada por la variación del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico se nos explica a nosotros desde primaria, pero básicamente consiste en el movimiento del agua producido por el sol. Entonces, recuérdense que nosotros
utilizamos el agua en la parte de su escorrentía y en la parte subterránea. Y si el ciclo hidrológico se ve alterado por la variación del clima, entonces probablemente ya no tengamos agua donde anteriormente sí se tenía. Además, el alto crecimiento poblacional también ha provocado que la demanda crezca de forma desmedida sin que nosotros incrementemos la oferta. Es decir, tenemos la misma cantidad de agua, pero tenemos mucha más gente que necesita agua. Entonces, por esa razón es que muchas veces el agua en este momento se está racionando en diversas áreas de las ciudades. Otro problema que también se tiene es, amarrado a lo anterior, es que también tenemos precipitación extrema. La variación en el cambio climático no solamente provoca que nosotros tengamos calor, sino que también produzca extremos en el clima. Y uno de los extremos, por ejemplo, es la precipitación de forma desmedida. Cuando llueve, llueve bastante, y cuando no llueve, pues prácticamente tenemos sequía durante varios meses. Entonces podemos notar que en las épocas en las cuales se presentan diversos fenómenos climatológicos, entonces notamos que tenemos lluvia en exceso. Y otro elemento importante también es que producen las olas de calor. Como les comentaba hace un momento, la variación en el cambio climático no solamente provoca que tengamos temperaturas calientes, sino que también tengamos temperaturas que son extremas. En cuanto a las áreas rurales, nosotros tenemos también asociado diversas problemáticas asociadas al cambio climático, como lo son los cambios en áreas de producción de cultivos. La tierra prácticamente, si no se está sometiendo a un cambio adecuado o un tratamiento adecuado, también se erosiona y provoca que los nutrientes que se tienen dentro de ella se vayan decreciendo. De esta forma, muchas de las tierras que antes se utilizaban para cultivos se están degradando, y de esta manera, pues las áreas que nosotros tenemos para poder cultivar nuestros alimentos se están reduciendo. Otro de los impactos que también tiene el cambio climático es el riesgo para la agricultura en general, porque amarrado a lo que comentábamos de la migración de especies, también está provocando que se tengan plagas de insectos que anteriormente no se tenían. Entonces, esto también provoca que utilicemos mayores concentraciones de insecticidas y provoca un cambio tras otro. Y otro problema también asociado al mismo, al igual que con la zona urbana, es con la escasez del agua. El agua, recordemos, es necesaria para poder cultivar nuestros alimentos. En algunas regiones de nuestro país, esto sucede de forma natural porque prácticamente llueve todo el año, como es en Occidente. Sin embargo, muchas veces en Centro y Oriente no tenemos la suficiente agua por lluvias y se requiere que nosotros utilicemos agua potable para poder regar nuestros cultivos. Otro de los aspectos que afectan al cambio climático es en cuanto a la energía. En cuanto a la energía, así como lo hemos comentado que afecta tanto la salud que nosotros tenemos en el aire como lo que nosotros tenemos disponible en el ciclo hidrológico, entonces notamos que las hidroeléctricas prácticamente también se ven afectadas por los cambios en los caudales de los ríos. En algunos casos tenemos mucha agua, en algunos casos tenemos poca agua en los ríos, incluso llegando al punto de secarse en épocas que anteriormente no se secaban. Esto obviamente provoca que las centrales hidroeléctricas que están instaladas en dichos ríos ya no tengan agua para poder generar energía eléctrica y obviamente tenemos deficiencia en ese sector. Otro de los impactos que tienen es la disponibilidad de recursos energéticos que van a ser afectados. Debido a las variaciones en el clima, no solamente la variación que nosotros tenemos en el agua se ve afectada, sino que también la variación que nosotros podamos tener en el aire o incluso en la radiación solar que es aprovechada actualmente en paneles fotovoltaicos. Entonces, las variaciones en el clima también provocan que la disponibilidad de los recursos ya no sea la misma que se tenía anteriormente. Otro elemento que también nos influye es que con las olas de calor que teníamos en las zonas urbanas, provoca que nosotros en estos ambientes utilicemos equipos para poder refrigerarnos. Entonces utilizamos ventiladores, aires acondicionados y naturalmente esos equipos necesitan energía para poder funcionar. Esto provoca que el incremento en la demanda sea mucho mayor y si nosotros no tenemos en cuenta la oferta puede provocar problemas en el suministro de energía. Y la última situación que no es utilizada mucho en nuestro país por la misma cuestión del clima es la menor demanda para calefacción. Debido al incremento en general de la temperatura, esto provoca que en determinados países se necesite menor demanda para poder calentarse. Y esto también crea problemas asociados al suministro de energía. Por último, en el sector salud tenemos dos elementos bastante importantes en los cuales nos influye el cambio climático. El primero es asociado a la polución del aire. Como tenemos mayor concentración de gases que el ser humano no debe respirar como tal,
Entonces tenemos mayor frecuencia en enfermedades relacionadas al frío y al sistema respiratorio en general, neumonías, etcétera, etcétera. Entonces, esto también provoca que también tengamos incidencia de enfermedades tropicales. El incremento, por ejemplo, de las lluvias desmedidas y nosotros como humanos, si no tenemos en cuenta los lugares donde podamos tener agua estancada, por ejemplo, provocará obviamente mayor incremento en los zancudos y si nosotros no desechamos de forma adecuada la basura, también vamos a tener incremento de moscas y obviamente enfermedades asociadas al sistema digestivo. Esto es todo por el momento. Te invito a que hagas las consultas asociadas a tu tutor, te invito a que realices la autoevaluación y que continúes adelante. Hasta la próxima.